Gracias, gracias. Le doy muchas gracias a mi Señor por permitirme una vez más poder estar aquí para ser bendecidos con la palabra de Dios en esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de la fe y la ley. Vamos a ponerle a este título el día de hoy: la ley y la fe son opuestas. Vamos a tratar de descubrir con la Biblia, con la palabra de Dios, esta verdad tan importante. Abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 3. No sé si me puedas traer mis lentes. Están en el... Siempre se me olvidan los lentes. Siempre. Gálatas, capítulo 3, del versículo 11 al versículo 14. Vamos a ver si alcanzamos a cubrir todo esto, pero vamos a leerlo para que ustedes tomen sus lugares y comience la predicación, la enseñanza en esta mañana. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe. Y vean qué interesante, aquí está lo opuesto. El hombre que los hiciere vivirá en ellos. Pero dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel o cualquiera que muriere en un madero, o que fuere colgado en un madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, pues que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Vamos a parar hasta allí y vamos a prepararnos para oír la palabra de Dios. Tomen sus lugares, por favor. Por favor, siéntense muy cómodos, muy cómodamente para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Aprendimos en los anteriores mensajes, no sé si se recuerde alguno de ustedes de qué prediqué los últimos 2 mensajes. ¿Se recuerdan de lo que hablé en los últimos 2 mensajes? Que hablé acerca de qué era qué primero. ¿Qué fue primero? ¿La ley o la fe? ¿O la fe o la ley? Y traje 2 mensajes acerca de eso. Espero que ustedes estén muy atentos y aprendiendo de esto, que es muy importante. Acuérdense que en algún momento ustedes van a tener que defender el evangelio de cualquier espíritu contrario que se levante. Y el conocimiento es lo único que nos va a nosotros a hacer poder estar firmes. Esto fue lo que aprendimos en estos anteriores mensajes, y lo más relevante que aprendimos es que fuimos salvos por la fe. Escuchen, fuimos salvos por la fe y no por las obras de la ley. Y en Gálatas 3:12 dice que la ley no es de la fe y que Cristo, versículo 13, nos redimió precisamente de esa maldición de la ley. Pero vamos a comenzar por el versículo 11, donde iniciamos, y vamos a ir verso por verso pidiéndole a nuestro Señor que nos dé sabiduría y revelación.
mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso queda de allí de manifiesto. Es algo establecido por Dios. Pero vemos algo muy interesante en la última frase de este versículo, que el justo por la fe vivirá. Porque notamos que aún en el Antiguo Testamento nos enseña que somos salvos por la fe. Nunca se enseñó que la salvación vino por la ley. Yo no veo en la Biblia absolutamente nada. Y estamos hablando de la ley de los sacrificios, es decir, de la ley ceremonial. No hay ninguna mención en la Biblia de alguien que haya guardado la ley o que lo haya logrado y que haya vivido bajo la ley y que haya sido salvo por obedecerla. Escuchen, esto es muy importante, importantísimo que nosotros lo podamos entender en esta mañana. Por ejemplo, Pablo era un testigo real de lo que era la ley. Y díganme ustedes, Pablo yo creo que tenía la mejor capacidad para responderle a los judaizantes, porque era un hombre experto en la ley. Él era un expertazo, así como para exagerar un poquito, ¿no?, en lo que era la ley. Y él mismo testifica en Filipenses 3, 5 al 8, lo que él realmente conocía de la ley, lo que realmente contenía la ley. Por eso es que Pablo, el día que conoció, el día que entendió que somos salvos por la fe, dio un giro total su vida y lo testifica de esta manera. Vean lo que era Pablo. De hecho, en el versículo 4 habla, dice que él tenía de qué gloriarse, es decir, tenía el conocimiento. Yo soy más aún que cualquiera que pudiera confiar en la carne. Comienza diciendo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Cuanto a la justicia que es por la ley, escuchen, irreprensible. Irreprensible, es decir, cumplía la ley a la perfección. Pero las cosas que para mí eran como algo impresionante, como ganancias, ahora con el conocimiento de Jesús, dice, las he reputado por pérdidas, por el amor de Cristo. Versículo 8, ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido absolutamente todo y lo tengo, ¿por qué? Por estiércol. Vean ustedes que estamos hablando de alguien que tenía realmente el conocimiento de lo que era la ley. De eso pudiéramos decir nosotros, podemos confiar de que el autor de Gálatas sabe lo que está escribiendo. Y no como cualquier otro que se levanta, no de una manera insensata, sin conocimiento, sin entender la Biblia. Dice primeramente que fue circuncidado en el día prescrito por la ley, de acuerdo, escuchen ustedes, a Génesis 17, 12 y Levítico capítulo 12, versículo 3. Es decir, todos eran circuncidados a los 8 días de haber nacido. Otra de las cosas que notamos, que todos los descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob eran los verdaderos judíos. En otras palabras, la herencia judía del apóstol Pablo era una herencia pura, de la tribu de Benjamín. Benjamín
Fue el segundo hijo de Raquel. Génesis 35:18. ¿Qué es lo que nosotros pudiéramos decir que a quién nosotros tenemos enfrente para hablarnos de lo que realmente era la ley? Un hombre experto del linaje de la tribu de Benjamín, una de las tribus élite de Israel, porque junto a la de Judá se mantuvieron leales a la dinastía, e incluso de la dinastía de David, y que conformó el reino del sur. Todo esto es muy importante porque estamos hablando de un apóstol que no anduvo con Cristo, de alguien que tuvo un encuentro con Jesús y tuvo la visión, el conocimiento, la experiencia de dar este cambio radical en su vida cuando conoció lo que era realmente caminar por la fe y entender que se estableció un nuevo pacto cuando Cristo vino a esta tierra. Era, dice también, hebreo de hebreos. Esto significa que Pablo nació de padres hebreos, que preservó la tradición, que preservó el lenguaje hebreo, incluso aún cuando vivió en una ciudad pagana que se llamaba Tarso de Cilicia. Y era fariseo porque pertenecía a los fundamentalistas legalistas del judaísmo. Vean ustedes a quién se estaban enfrentando los judaizantes. Esto creo que podemos nosotros denotarlo en el libro o en esta carta a los Gálatas, porque en cada una de las cartas siempre había gente que quería atacarlo por ese lado. Lo vamos a descubrir cuando estudiemos las demás cartas que Pablo escribió. Cabo tenemos mucho tiempo para estudiarlas. Entonces, vemos que él pertenecía a esto, tenía un celo para hacer todas estas cosas, o pudiéramos decir un celo excelente, maravilloso para la aplicación directa de las escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando decimos escrituras, estamos hablando ¿de qué? De los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco. Él tenía un celo para poder guardar y aplicar de acuerdo a lo que le enseñaban las escrituras en la vida diaria. Y esto condujo a un sistema muy complejo de tradición y justificación por las obras de la ley. Esa era la razón. Esa era la razón del celo que el apóstol Pablo tenía. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 6 al 9, la pregunta aquí más importante: ¿cuál era su error o cuál es el error? Vamos a descubrirlo en Mateo capítulo 3, versículo 6. Escuchen ustedes. Aquí vemos cuando Juan Bautista estaba bautizando en el Jordán. Y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales, o sea, les decía Juan: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Y les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero se les adelanta en el versículo 9, porque lo primero que decían: nosotros somos hijos de Abraham, pues somos la élite, somos los piruris, ¿no? Y nosotros no necesitamos el arrepentimiento. Vean la actitud que tenían, versículo 9. Se les adelanta Juan: y no piensen
No me vengan con ese rollo, les dijo Juan, de que son hijos de Abraham. Porque Dios puede levantar hijos de las piedras. Qué interesante lo que estaba diciendo aquí Juan. Vean cuál era el error. El error era que creer que el hecho de ser descendientes de Abraham o miembros del pueblo escogido por Dios, ellos pensaban que esto los hacía espiritualmente seguros. No es así. El hecho de ir a una iglesia no te da la seguridad. Tienes que tener pasión por lo que estás haciendo. Tienes que amar a Jesucristo. Tienes que entregarte a Él. No por el hecho de que estés en una congregación donde se predica el evangelio, tienen la seguridad espiritual asegurada. No, es algo que nosotros tenemos que aprender a construir constantemente, todos los días de nuestras vidas. Y esa era precisamente la mentalidad de los fariseos y de los saduceos. Pensaban que por pertenecer al pueblo de Israel, o por decir nosotros tenemos a Abraham por padre, pensaban que eso era lo que les daba la seguridad espiritual que necesitaban, pero ahora entendemos que no es así. Pero los verdaderos descendientes de Abraham, de acuerdo a la Biblia, son todos aquellos que comparten la fe de Abraham. Dice Romanos 4:16, solamente aquellos que son de la fe son hijos de Abraham. Aquí está algo muy interesante. La razón por la que yo encuentro aquí una enseñanza tan profunda y tan excelente, ¿saben ustedes por qué? Porque Pablo está utilizando un versículo del Antiguo Testamento en esta frase. Está tomando como base algo del Antiguo Testamento. Por eso encontramos estas frases donde leímos Gálatas capítulo 3 versículo 7. Sabéis por tanto que los que son hijos, los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Gálatas 3:7 y capítulo 3 también, pero versículo 29, nuevamente encontramos que si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa somos los herederos. Nunca había habido nadie que pudiera alcanzar lo que nosotros alcanzamos por la fe. Porque ni por la ley nadie pudo alcanzar lo que nosotros estamos ahora disfrutando. Nosotros sabemos que el centro, el corazón mismo de la ley de Moisés era el sistema de los holocaustos y de los sacrificios. Eso para ellos era algo que era muy importante, algo realmente importante para ellos. Y por un tiempo brilló esto en gran manera, de tal manera que cuando se ofrecieron presentes sacrificios en el Sinaí, la gloria de Dios resplandeció sobre la vida, sobre la cara de Moisés. Fue algo maravilloso en su tiempo. Y que de alguna manera podemos ver un brillo sobrenatural en esto que Dios estaba estableciendo, y que Dios daba gracia y misericordia al pueblo aún bajo la ley. Pero ahora encontramos en el apóstol Pablo en Gálatas 3:11 una expresión que está citando el libro de Habacuc capítulo 2 versículo 4. Esta expresión que está utilizando aquí el apóstol Pablo era una expresión que Pablo la tomó cuando dice que el justo por la fe vivirá. Porque a través de la historia Dios solamente ha salvado por la fe.
Esto a mí realmente ha impactado mucho mi vida y mi corazón después de que lo pudimos descubrir por la Biblia, por la palabra de Dios, por revelación de Dios. Entonces quiere decir que la fe es algo realmente relevante, algo que pudiéramos decir sobrenatural, algo que nosotros ahora hemos podido comprender y encontramos que a través de la historia solamente Dios ha salvado por la fe. Y es mencionada esta frase en 3 partes de la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 38, Romanos 1:17 y Gálatas 3:11, para reafirmar lo que dice Habacuc 2:4. Y escuchen ustedes, y tiene un énfasis en particular en cada uno de estos versículos. El justo, es decir, la justificación, enfatiza precisamente en la epístola a los romanos. Vivirá, al igual que en Hebreos 10:38. Pero sin embargo, en el libro de Gálatas 3:11, aquí el énfasis se enfoca en la fe. Pablo mostró con la cita de Habacuc 2:4 que la justificación no viene como resultado de guardar la ley. Yo espero que todos estemos realmente absorbiendo esta verdad de una manera especial, de una manera relevante, de una manera impresionante. Veamos otra vez. Decía nuevamente, les voy a repetir, Pablo mostró con la cita de Habacuc 2:4 que la justificación por la fe no viene como resultado de las obras de la ley o de guardar la ley, y demuestra que la justificación es única y exclusivamente por la fe. Única y exclusivamente por la fe, solo es por la fe. Porque dice Gálatas 3:12 que la ley no es de la fe. Porque la fe trae bendición divina. Es decir, trae salvación. Mientras que las obras de la ley traen maldición. Y escuchen, maldición divina, no maldición de hombre. En otras palabras, es una maldición de condenación. Porque por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios. Y no se pueden mezclar. No se pueden mezclar. Lo que Pablo está diciendo es que la fe y la ley no pueden ir juntas. Porque la ley no es de la fe. Porque son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto? Que la una excluye a la otra. No son compañeras. No son compatibles, son enemigas, porque la fe trae bendición, las obras traen maldición. Ahora, hay 2 maldiciones que están escritas en la Biblia. La primera es la maldición del pecado, que es el pecado original en el cual nosotros nos desarrollamos. Pero encontramos una maldición también para todos aquellos que quieran vivir bajo la ley. Se convirtió en una maldición. Por eso es que la Biblia es muy clara en que la justificación ante Dios es por fe. Abraham, dice la Biblia, creyó a Dios y le fue contado como justicia. Es por fe que todos los creyentes son bendecidos por la fe. Como dice el versículo 9 y versículo 10 de este capítulo 3 del libro de Gálatas. Luego la fe, luego los que
los que de la fe son bendecidos por el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley, estos están bajo maldición. Están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué descubrimos entonces aquí? Yo quiero que ustedes estén aprendiendo y teniendo esta percepción de lo que quiero enseñar en esta mañana. Descubrimos que la salvación es solo por fe, porque dice la Biblia: por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es algo de nosotros, no es de vosotros, sino que la Biblia nos enseña que es un don, es un regalo de Dios. Y luego termina diciendo: no por obras, para que nadie diga, pues por todo lo que yo hice soy salvo. Para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. No por obras, para que no digan, por todo lo que hice es que yo alcancé la salvación. Vean ustedes lo que está diciendo Pablo, es muy interesante. ¿Por qué dice para que nadie se gloríe, para que nadie diga por mi esfuerzo, por lo que hice, por lo que yo por lo que yo pude colaborar con la fe? Como que si la fe no fuera suficiente para salvación. Y encontramos pues entonces que hay una maldición en el verso 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Malditos, escuchen ustedes, ¿por qué es la maldición? Por la incapacidad de obedecerla. Por eso es una maldición. Romanos 3:20. ¿Por qué razón podemos mirar realmente esto? Porque no existió nadie capaz de obedecerla. Nadie estuvo a la medida de decir, lo hago todo por la fe. Y el día que Pablo pudo decir, estoy haciendo todo lo que la ley enseña, encontró que estaba persiguiendo a la iglesia. Increíble lo que nos enseña la Biblia. Increíble, ¿por qué? Porque la Biblia es el libro más maravilloso y más excelente que tenemos nosotros en nuestras manos. Por las obras de la ley, ninguna carne se justifica delante de Dios. Entonces, cuando notamos que existe una maldición que estaba bajo la ley, encontramos también que toda la raza humana, desde la caída de Adán, había sido violadora de la ley de Dios, cuando la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, toda la raza humana, cuando entró el pecado original sobre nuestros padres, toda la raza humana estaba bajo la maldición del pecado. Es decir, no exclusivamente un pueblo, sino que cayó una maldición por cuanto todos pecaron. ¿Por qué pecaron? ¿Por qué estaba una maldición del pecado sobre toda la raza humana? Por haber violado su ley, por haber violado el mandamiento de Dios. Hay una maldición que abarca a toda la humanidad y también una maldición que abarca a aquellos que quieren acogerse bajo las obras de la ley. Esto es algo que quizás lo estudiemos en una profundidad mejor en otra ocasión. Las razones por haber violado su ley, y no hay nada que un hombre pueda hacer para librarse de esa maldición. Ni hubo nadie, ni hubo capaz,
ni hubo absolutamente nadie que lo pudiera lograr para librarnos de la maldición del pecado. Aunque no estábamos obrando bajo la ley, pero teníamos sobre nuestras vidas una maldición por causa del pecado original en nuestras vidas. Pero escuchen ustedes, damos gracias a Dios por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, que es precisamente la que nos libró de la maldición del pecado en la que nos encontrábamos, del pecado y de la muerte. Y también nos libró de una ley que nos condenaba, nos maldecía, nos acusaba. Era una maldición de todos los hombres. Y la única manera de redimir a la raza humana de esa maldición es creyendo. Fíjense qué interesante. Desde el día que creísteis, fuisteis sellado. La única manera es creyendo. Y los justos son justos porque creen. Así como creyó Abraham, también nosotros creemos. Y Abraham, cuando creyó, le fue contado por justicia. El día que nosotros creímos en Cristo, el día que nos entregamos a Él, creímos en Él y fuimos librados de la maldición del pecado y de la ley. Dos maldiciones que estaban sobre nuestras vidas. De esas nos libró nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso la obra de Jesucristo es la obra más excelente que ha hecho Dios en toda su creación, en todos los siglos, por todos los siglos de los siglos. Y en el verso 13 vemos esta segunda maldición sobre un hombre. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Esta segunda maldición sobre un hombre. Pero en este caso estamos hablando de un hombre que se hizo maldición para arrancar esa maldición de nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esta segunda maldición sobre un hombre cayó. Cuando la Biblia nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, esto es impresionante. La maldición de la ley, simplemente esa es la maldición de Dios para todos los transgresores de la ley. Y no solamente vino a librarnos de la transgresión donde estaba toda la raza humana, cuando la Biblia nos lo dice, que no hay justo ni aun uno. Entonces la maldición de la ley es la violación de la ley de Dios. Pero la Biblia nos enseña que Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha librado de esas maldiciones por su sacrificio que hizo, haciéndose maldición por nosotros y librarnos y sacarnos del lugar donde nos encontrábamos. Así es como Dios, nuestro Dios, justifica al pecador. Y al haberlo hecho, la Biblia nos enseña que ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya no más. Ya no hacen falta ni carneros ni sacerdotes. Es increíble lo que les estoy diciendo, pero ya no existe eso. Porque mudada la ley ceremonial, es entonces necesario que se haga también la mudanza del sacerdocio. Ya no hay sacerdocio, porque ya no hay necesidad de ofrecer
más sacrificios. Ya no hay. Así es como nuestro Señor y Salvador Jesucristo justifica al pecador. Ya no hay más sacrificio por el pecado, porque Cristo fue castigado en nuestro lugar. Y en la muerte de Cristo vemos que Él es la propiciación. Él es la satisfacción de la justicia divina. Se aplacó la ira de Dios sobre nosotros por un solo sacrificio perfecto, porque eso fue exactamente lo que hizo nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En 1 de Juan 3:16 dice la Biblia claramente que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Nos libró de la ley, porque la ley nos condenaba. La ley nos acusaba. Y lo hizo, de acuerdo a Gálatas 3:14, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, sobre los que no éramos pueblo, sobre los que no éramos parte del plan de Dios, sobre aquellos que estaban lejos. Por 1500 años Israel nunca alcanzó la salvación por medio de la ley de los sacrificios. En el concilio de Jerusalén llevado a cabo en Hechos 15 es una de las cosas en las que los apóstoles se enfocaron. Cuando les dijeron en ese concilio: ¿por qué vamos a poner cargas que ni siquiera nuestros padres pudieron llevar? Algo que ni nuestros padres pudieron cumplir, porque por la fe nosotros hemos alcanzado las promesas. Y no fue una muerte que se planeó. No fue algo que haya salido mal cuando Él murió en la cruz del Calvario. Antes, al contrario, vemos que Dios planeó exactamente cada detalle de lo que Él vendría a hacer, como está escrito en Isaías capítulo 53. Hechos 2, Dios lo planeó, siempre fue el plan de Dios, e hizo que cada cordero de Pascua, y que a través del sistema de sacrificios en la historia de Israel, vemos que apuntaban hacia el único cordero verdadero que ofrece, o que se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre, proporcionando un sacrificio completo por el pecado. La Biblia nos enseña claramente que literalmente pagó la pena del pecado de todo el mundo. En Juan capítulo 10 encontramos esta verdad. Versículo 11. Vemos que Él tuvo una entrega total por sus ovejas. Por las ovejas. Una entrega total. Y en el versículo 14 nos dice claramente: yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Pero en el versículo 16 dice: tengo otras ovejitas regadas por todo el mundo. Qué interesante esto a mí me emociona tanto. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil, los gentiles. Aquellas que están lejos también me conviene traerlas, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño. Escuchen ustedes, habrá un rebaño y habrá un solo pastor de las ovejas. Ese pastor, ese Rey de reyes, ese Señor de señores,
ese cordero, ese fue el que pagó precisamente el pago por el pecado que se requería, y Él es nuestro pastor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. A Él sea la gloria y toda la honra y todo el honor. Bendito su nombre, bendito su nombre. Oirán la voz, las voy a traer, las que están lejos, las que no son parte del pueblo de Dios. Y dice la Biblia que a los suyos vino, Juan 1, y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A los que han creído en Jesucristo, porque es por la fe que hemos recibido la salvación. Y eso nos da mucha alegría, mucho gusto, y le damos gracias a Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Y el apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de nuestros padres. Escuchen ustedes, no cosas como corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo, en el tiempo de la salvación, en el tiempo en el que estamos nosotros viviendo como hijos de Dios. Él es quien es el que hace y ofrece la ofrenda verdadera, la ofrenda final, la ofrenda que traería salvación y vida a todo el mundo y a todo aquel que cree. Isaías 53, 4 y 5 precisamente nos habla de estas características de este cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, el que se hizo maldición por nosotros, el que se puso en nuestro lugar, el que fue herido por nuestros pecados. Ciertamente llevó Él, escuchen ustedes, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora podemos decir, este cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario es el que logró que nosotros pudiéramos ahora disfrutar de una salvación tan grande. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Se hizo maldición por nosotros para librarnos de la maldición del pecado, de la maldición de la ley, y poder servirle con toda libertad, porque a libertad hemos sido llamados todos los hijos de Dios. ¿Cuántos se sienten libres en esta mañana para exaltar el nombre de Jesucristo? Gracias, Dios, muchas gracias. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa mañana, y continuamos con esta enseñanza el próximo domingo. Pónganse de pie y démosle gracias a ese cordero inmolado.